Muy bien. Bueno, gracias a Dios. Nos encontramos. Espero que voy a apagar el aire, que ya me dio calor. Bueno, como decía, gracias a Dios estamos hoy recuperados, bien, con mucho ánimo, que era lo que me faltaba en la semana. Y vamos a repasar algunas cosas de la semana pasada que tienen que ver con el Espíritu Santo como persona. Porque sobre todo en los testigos de Jehová y algunas otras filiaciones del cristianismo, en vez de tratar al Espíritu Santo como persona, lo tratan como una influencia, como un poder, como el poder generador de Dios o como el poder activador de Dios. Pero la palabra, y sobre todo el Señor Jesús, cuando habla del Espíritu Santo, comienza ahora a revelarlo en forma distinta. Y esta es la gran diferencia que hay con respecto al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, como habíamos dicho, el Espíritu venía, se iba de acuerdo a la situación de la persona, ¿no? De aquel que ponía la fe en Dios. En cambio, ahora, en el Nuevo Testamento, vamos a volver a leer algunos textos. Y este es el texto, les voy a pedir, por favor, que lo lean muchas veces. Son textos fundamentales, los cuales casi los tendríamos que aprender de memoria. Es decir, ustedes cada vez que no tengan que leer, lean San Juan del 13 al 18. Se los recomiendo. Léanlo indefinidamente, porque eso es, allí hay una cantidad de enseñanza doctrinal que a todos nosotros nos va a ayudar a formarnos en relación al Espíritu Santo, pero también en relación a la persona de nuestro Señor y en relación a los objetivos y a la tarea que Cristo vino a desarrollar y lo que el Espíritu a posterior de la muerte de Cristo iba a desarrollar. Y así que los textos tan conocidos, que los vamos a volver a leer en esta mañana, se encuentran en San Juan 14, 16. Recuerden lo que hemos leído la semana pasada. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Recuerden ese otro, usar la palabra griega, que significa único, ¿no? Es decir, específico. No el hétero, que es otro de cualquiera. ¿No se acuerdan la diferencia que habíamos dicho la semana pasada? Esto es muy importante. Muy bien. Para que esté con vosotros para siempre. Y acá hay otra afirmación, que esté con nosotros para siempre. No es que el Espíritu va y viene y está o no está. Su permanencia en nosotros es permanente. El Espíritu de verdad. Y entonces ahora vamos a ver las características. ¿Sí? ¿Qué lo distinguen como persona? Primero, una de las primeras características es de un consolador, consuela, asiste. Eso es acción de una persona, no es de una potencia, no es de una influencia, ¿no? Que está para consolar. Generalmente uno con el que nos va a consolar interactúa. No es que solamente está parado allí como una estatua y no hace nada. Entonces el Espíritu quiere interactuar con nosotros en esa acción de fortalecer nuestra fe, de consolar en la angustia, de estar siempre presente. Si alguno se siente por distintas circunstancias de la vida, deprimido, triste, angustiado, solo, lo único que tiene que hacer es decir, Espíritu, manifiéstate, que está, este Espíritu que está dentro mío comienza a manifestarse. Y entonces el Espíritu se va a manifestar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el Espíritu está siempre presente. A veces no lo sentimos, no porque el Espíritu no esté, sino porque nosotros no estamos en sintonía espiritual con ese Espíritu para que Él nos pueda hablar. ¿Y esto por qué ocurre? Sin lugar a dudas, muchas veces es por un tema de falta de doctrina, de falta de conocimiento, y otras veces es nuestra falta de fe. En el sentido que no una fe de salvación, que es otro tipo de fe, sino aquella fe diaria que nosotros tenemos que utilizar para confiar en la acción de Dios. De allí que si nosotros nos entregamos y nos ponemos en las manos a través del vínculo precioso de la oración,
el Espíritu comienza a manifestarse. Y el Espíritu ahí va a ejercer la acción de consolarnos en la angustia que estemos. Sin lugar a duda, la iglesia del primer tiempo necesitó esta acción de consuelo, porque iban a ser, primeramente iban a sufrir la gran crisis de la crucifixión de Jesús. Si ustedes recuerdan, los discípulos de Maús, ¿qué pasó? Después que pasó la muerte de Jesús, se volvían tristes. Totalmente tristes, totalmente desilusionados. Nosotros pensábamos que este iba a ser el que iba a redimir a Israel. Así se volvían destrozados, porque claro, si murió Jesús se acabó todo. En cambio, el Espíritu Santo es el que comienza después a revelar todas las cosas y a iluminar y a mostrarles a cada uno de los apóstoles, que vamos a ver ahora en el libro de los Hechos, esta acción de consuelo. Muy bien, entonces consuelo. Después, ¿cómo continúa? En San Juan 14, 16 en adelante. El Espíritu de verdad. Entonces acá el Espíritu nos guía a la verdad. ¿Y la verdad qué es? ¿Sí? Eso no, siempre es grande cuestionamiento, por supuesto, todo un tema filosófico, ¿cuál es la verdad? ¿Eso sí? Jesús no es la verdad. ¿Cómo? Jesús no era la verdad. Sí, por supuesto, pero desde el punto de vista humano, la verdad siempre es relativa. Es relativa a es decir, uno puede tener una verdad, o yo tengo mi verdad, vos tenés la tuya, intercambiamos ideas. Por supuesto, el Espíritu Santo es, y Dios es la verdad absoluta, en el cual no hay manera de discutir. Entonces, podemos decir, es una verdad axiomática. ¿Recuerdan? El axioma es aquello que se utiliza muchos en matemáticas, ¿no es así? Algo que no necesita demostración, sino que se toma a priori como algo ya establecido. Entonces, el espíritu de la verdad, es decir, que aquellas cosas que nos revela el Espíritu Santo tienen esta característica de ser una verdad trascendente, una verdad por encima de aquellas interpretaciones o consideraciones humanas. Los seres humanos siempre dan la verdad, la consideran relativa en cuanto a la sociedad, a las circunstancias, al momento geopolítico, al momento histórico o geohistórico. En cambio, de Dios tenemos una verdad absoluta en cuanto a aquellas cosas que tienen que ver con la personalidad de Dios, con la creación, ¿no? Y de paso le digo a todos aquellos que, a los chicos de la secundaria o los universitarios, hay un gran video en YouTube que habla de la evolución desde el punto de vista del milenio, del diluvio. Mírenlo, que es muy, muy interesante. Bueno, volviendo a lo que decíamos, entonces, ¿qué otra consideración más? El Espíritu de verdad. El versículo 17, como dice, el Espíritu, el cual el mundo no lo conoce porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y aquí hay otra afirmación, del mismo Jesús. Y esto no tiene nada que ver con lo que nosotros sentimos. Aquí está la verdad de Dios. Uno puede decir, bueno, yo no siento el Espíritu, entonces como no lo siento, no lo tengo. No, no es así. Si vos ponés la fe en Cristo como tu único y suficiente Salvador, te arrepentís de tus pecados, ¿qué dice la palabra? Cuando nosotros confiamos en la obra de Cristo en la cruz, el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones, y por eso dice allá en Efesios capítulo 1, verso 13, que el Señor nos pone un sello. Y un sello es algo que no se puede quitar, no se puede sacar, es imposible de borrar, no se puede borrar con la bandina el sello. ¿Recuerdan? Nosotros en la escuela borramos con la bandina. Ahora no se puede borrar. Es decir, es algo que queda ahí permanente. Y el texto siguiente dice que es la zarra, que es el anticipo de nuestra salvación. Entonces, el Espíritu Santo viene a nosotros primeramente para certificar que somos hijos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas, nueva persona. Entonces,
Acá hay una revelación divina. Esta persona mora y está presente dentro de nuestra vida. Algo que nosotros no solamente lo tenemos que creer por la fe, y acá donde interviene la razón. Lo tenemos que creer por nuestra razón al leer la palabra y entender. Son definiciones específicas de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios, Jesús mismo dijo, el Espíritu que yo voy a enviar va a estar y morar en nosotros, está y mora. Que se manifieste o no se manifieste es otra situación que después podemos analizar. Y el verso 18, ¿cómo dice? No os dejaré huérfano. Vendrá a vosotros. Y la palabra huérfano sí que nos va a dar otro papá, otro consolador, otro que así como Jesús estaba al lado de los discípulos durante los 3 años y medio siempre, porque vivían juntos, ahora, cuando Jesús no te va a dejar huérfano, entonces no vas a estar sin este auxilio de Jesús, sin este auxilio del Espíritu Santo. Así como la persona, como Jesús era una persona, ahora este nuevo Padre, nueva persona de Dios que nos va a acompañar, que es el Espíritu Santo, es una persona, tiene las mismas características de Jesús. Por eso dice, no te va a dejar huérfano, es un reemplazo. Otra de las características que nos habla Jesús como persona. Perdón, son claras menciones de la Trinidad, ¿verdad? ¿Cómo? Son claras menciones de la Trinidad. Exactamente. Sí, podemos decir que a partir de Juan comienza esa revelación del Dios Trino, ¿no? Del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esta podemos decir es la gran verdad que tiene el cristianismo, que no la tiene ninguna de las otras religiones religiosas. En ninguna se habla de eso, de que aquellos que ponen la fe en el Salvador, la divinidad misma viene a morar dentro de nosotros. Algo que nosotros muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, no lo consideramos como una enseñanza fundamental a poner en práctica todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos seguimos moviendo como si fuéramos del mundo. Y nosotros hay esta gran diferencia, esta gran distinción. A lo cual, bien, hacemos nosotros a considerarlo. En todas las situaciones, en todos los momentos, esta persona, que es Dios mismo, viene a morar a nosotros. Y acá el texto dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Y luego del verso 19. Y vamos ahora al verso 26. Más características de Espíritu Santo como persona, no como influencia. ¿No? Más el Consolador, vuelvo a repetir, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, tiene la característica de ¿qué? De enseñar y de recordar todo lo que yo os he. Y esto no es una influencia, porque si me enseña, tiene que haber un maestro. Y en este caso el Espíritu Santo obra como maestro, como gran iluminador en la palabra. En la semana estuvimos hablando con Moni algunas cosas de la palabra que no quedaban muy claras. Y qué importante es, cuando nosotros no entendemos la palabra, en ese momento orar y pedir al Padre que nos ilumine para entender en profundidad la revelación escrita. Y ahí el Espíritu, si nosotros nos ponemos a cuenta, bueno, todo el proceso para que el Espíritu se manifieste. ¿Qué es lo más importante? Estar a cuenta con Dios. A veces el Espíritu no se puede manifestar porque nosotros hay pecados, hay situaciones, suponeme que yo no perdono, no a alguien, y entonces todas esas situaciones de que me separan de Dios, de mi pecado, el Espíritu no se puede manifestar, pero si yo hago una profunda oración de arrepentimiento, de confesión, y permanezco así, el Espíritu, por supuesto, se va a comenzar a manifestar. Es una cuestión experimental,
a la cual todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos que apuntar. Es decir, esto es importante, cuando que todos tenemos que apuntar, es decir, todos tenemos que buscar. Ustedes no se pueden quedar tranquilos solamente con orar y punto, ya está, y no esperar nada. Nunca buscaron, no sé, por lo menos siempre en mí fue una cuestión de cuestionamiento. Bueno, a ver, Señor, ¿por qué no me responde? A ver en esto o en aquello, quiero ver. Esa gran expresión de Bartimeo el ciego, ¿no? Muchas veces me la apropié en mi vida, ¿no? Cuando Bartimeo, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga? Pobre, el ciego, que iba a responder el ciego. Que vea, Señor. Bartimeo el ciego. Y entonces yo, ¿cuántas veces en lo personal? Alguien está hablando, que apague cuidado, alguien está hablando, que apague el micrófono. Si no se mezcla todo, chicos. Decía, entonces, muchas veces nosotros, es lícito pedir al Señor que podamos ver. No, por supuesto, ver con estos ojos, porque no va a aparecer como en los Simpsons, que el rayo del cielo que te ilumina, eso es todo fantasía. Pero sí, el Espíritu te va a dar una visión espiritual para que vos puedas experimentar la acción y la manifestación real. ¿Y por qué lo tenemos que buscar? Porque si buscamos esas experiencias en las cuales el Espíritu comienza a hablar, nuestra vida como creyentes cambia. Va a dejar de ser una vida chata, es decir, yo siempre digo, a veces vivimos de experiencias ajenas. El milagro que hizo en tal hermano, el milagro que hizo en tal hermano, la obra que hizo en aquel, la obra, y a mí cuando me toca, nunca se pregunta. Entonces, en lo personal, muchas veces, yo le dije, ¿y a mí, Señor, cuándo me toca? Por supuesto, después podemos contar, no es momento porque no es el objetivo, todas las manifestaciones que uno ha tenido de Dios y cómo eso te sostiene a vos en la vida. Muy bien. Y nosotros ahora... Ignacio, ¿puedo hacer una pregunta? Vale. Tengo la cámara apagada porque tengo muy mal el wifi acá en mi pieza. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo también no es convencer de pecado. Por supuesto. Ahora, justo íbamos a hacer texto. Justo. Mirá, ahora vamos porque... Sí. Ya damos vuelta a la página y ya tratamos ese tema. Dale. Justo. Vamos ahora a San Juan 16:7. ¿Estás ahí vos? ¿Lo puedes leer? (16:7) en adelante. Al 11. ¿Encontraron? Sí. Sí. ¿Qué dice? Pero yo os digo la verdad. Sí. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nuevamente, características de ¿qué? De una persona. Porque tiene la capacidad de ¿qué? De convencer, tiene capacidad de revelarte, tiene la capacidad de manifestarse. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? ¿Te va a convencer de qué? De pecado. De pecado. Y eso, por supuesto. ¿Qué pasó en el momento de la conversión? Yo siempre digo que esto es una opinión. No te puedo decir que esto es verdad revelada. Es lo que a mí me parece que ocurre en el momento. ¿Cómo nosotros nos convertimos? Si uno vaya a San Juan, capítulo 5, creo. Vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Si nosotros estamos muertos, como dice Pablo también, en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo? Estando en esa situación de total, podemos decir, indefensión, de revelación, porque estamos en manos de Satanás, somos esclavos del pecado y toda esa situación. ¿Cómo es que nos convertimos? Sin lugar a dudas, el Espíritu Santo aquí interviene. ¿Para qué? Para que en el momento que la palabra nos es dada, Él comience ahora ¿qué? A movilizarse dentro nuestro para darnos la conciencia de pecado.
Entonces, primeramente nos da una conciencia de pecado para salvación. Nosotros nos consideramos muertos en delitos y pecados y ponemos la fe en Cristo y Él, por su obra en la cruz, intercesora, expiatoria, ¿no? Paga nuestra culpa y nosotros somos salvos. Experimentamos la salvación por Jesús. Gran bendición. El Espíritu Santo viene a morar. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo nos va a guiar ¿a qué? A toda verdad. Y es por eso que nos empezamos a dar cuenta de que de las cosas que hacemos mal y tenemos que corregir. No solamente porque están reveladas en la palabra, sino a veces en el corazón. Cada vez que cometemos un pecado, una falta, ¿qué pasa? Hay una voz interior que ¿qué? Que nos exhorta. No sé si... ¿Quién está hablando? ¿Quién era? Nicolás, ¿no? Porque no sé. Hola. Bueno. Entonces acá tenemos al Espíritu Santo obrando. Sí, acá estoy. Entonces acá tenemos al Espíritu Santo revelando y mostrando qué cosa, el pecado a la humanidad y también en forma personal. Porque dice San Romano, si el Espíritu no nos redarguye, ¿qué cosa? Confianza tenemos. Que habla que el Espíritu, una de las primeras acciones es mostrar nuestro pecado. No sé si te queda claro. Espectacular, sí. Creo que está Jere para entrar, Ignacio, no sé si puede entrar. Me está diciendo que... ¿Qué tengo que hacer? A ver. ¿Lo tiene que admitir, puede ser? Ignacio, anfitrión, y no sé cómo se admite. ¿No? Todos ustedes, yo no admití a ninguno. Bueno, no. Invitar, Ah, bueno, ok. Bueno, creo que puede entrar solo, no sé, a lo mejor no se puede conectar. Bueno, volviendo. Sí, solo. Sí, no. Volviendo a lo que estábamos diciendo. Nuevamente acá, entonces, el Espíritu primeramente nos muestra el pecado, revela el pecado en el mundo, revela su estado de situación, revela nuestro estado lejos de Dios. Después dice de justicia. ¿En qué sentido? La justicia obrada en Cristo. Se nos va a revelar ahora a Cristo. Y su acción y su obra en la cruz del Calvario. Por eso, en el momento de la salvación, nosotros somos iluminados. Porque nuestra mente humana no puede entender, no puede entender la trascendencia teológica. Antes no veíamos Hay el alguna pecado, voz. no veíamos lo que... Cuidado, ¿quién habla? Se quita la venda y vos ves realmente lo que sos. Fíjate, bueno, traten de tener apagado el micrófono, por favor. Decía, el Espíritu nos revela a Cristo. Y es allí donde nosotros somos justificados por la obra de Dios. Entonces, con ese de justicia, es decir, que nos va a mostrar ahora el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz para nuestra salvación. Y luego de juicio. Aquellos que no creen van a ser condenados no por sus pecados, sino van a ser condenados por no haber creído en la revelación que le dio en su momento el Espíritu Santo para salvación. No sé si entendemos bien. Porque la palabra dice que Dios ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Mira Juan capítulo 1, verso 9. Muy bien. Y entonces, aquí tenemos estos tres hechos, ¿no? Y vamos ahora a otros textos tan preciosos. 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Nos guiará a toda verdad. No tenemos que someternos al Espíritu para no ser confundidos. Muchas veces todos aquellos que se han descaminado a la verdad es porque han estribado en su soberbia humana. ¿No? Él nos guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Esto habla ahora de la actitud del Espíritu Santo. Hay toda una doctrina moderna que se alaba mucho al Espíritu Santo. Y acá el Espíritu Santo no vino para ser alabado, sino vino para revelar la obra de Cristo. Y que tiene que recibir la alabanza en ese sentido de Jesús. Dice, porque no hablará por propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿En dónde? Seno de la Santísima Trinidad. Y os hará saber todas las cosas que han de venir. Y después dice, Él me lo glorificará. ¿Cuál es el objetivo del Espíritu Santo? ¿Ser glorificado? No, mostrar a Cristo, glorificar a Cristo. Porque temerá de qué cosa, de Cristo, y os lo hará saber. Es decir, el Espíritu Santo nos va a revelar a quién,
a Jesucristo. Ese es el objetivo. Acá hay una doctrina importante. Cuando digo doctrina es una enseñanza que tenemos que tener en cuenta en toda esta onda que se ha dado a veces moderna de hablar del Espíritu Santo, de los dones, de la manifestación, del movimiento carismático. Montones de cosas son verdad y otros montones no son verdad. Y está esa mezcla en la cual nosotros después tenemos que dilucidar la verdad. Nadie está dudando en los dones del Espíritu. Pero cuando le damos tanta importancia al Espíritu y no enfatizamos en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, estamos en contra de la palabra, porque el objetivo del Espíritu, ¿cuál es? Tomará de lo mío, decía Jesús, y os lo hará saber. Es decir, Él nos va a revelar la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús, ¿dónde la encontramos? ¿Dónde la encontramos? Va a venir una noche en silencio, cuando estoy durmiendo y se va a iluminar mi pieza, y va a aparecer el Espíritu, me va a revelar, ¿va a pasar eso? No. Si esperan eso, olvídense. Y si pasa eso, tengan por seguro que no es de Dios. Lo que va a aparecer, ¿qué cosa? Yo tengo que ir a la Biblia a leerla. Por eso dice, Él te va a recordar. Te va a recordar. Si vos no lo leíste antes, no te va a recordar. Quédate tranquilo. Si vos no lees la Biblia, no la vas a aprender. A mí siempre digo, la Biblia no se aprende por hormos. Si yo me la pongo debajo de la almohada así, miren, y duermo arriba de la Biblia, no se va a meter en mi cabeza. La tengo que leer. Hermanos, si nosotros no leemos la palabra, no vamos a ser edificados. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos enseña. Más allá de lo que le puedo enseñar. Yo puedo estar desgañotándome toda mi vida. Pero si el Espíritu no es el que las revela, nosotros ninguno es edificado. En esta mañana uno tiene que pedir al Espíritu que se manifieste. Y nos edifique y nos genere ahora en nosotros, ¿qué cosa? Esta necesidad de leer. Esta necesidad de escudriñar. No leer como un lorito, no, bueno, me leo 5 capítulos, 20 minutos, lo cerré, chao, ya está por hoy. No, a veces leer un capítulo, un versículo y reflexionar sobre eso, pedirle a Dios que te ilumine, buscar algún comentario sano, porque hoy en día hay que tener cuidado cuando nos metemos en internet, qué cosas leemos, ¿no? Porque hay de todo. Pero buscar algo que nos ayude a entender, es lo que dice acá, Él nos va a guiar a toda verdad, porque tomará de lo mío y nos va a revelar, nos va a mostrar a cada uno de nosotros. Muy bien. Hasta aquí nos queda media hora ahora para introducirnos al libro de los Hechos de los Apóstoles. No sé si a todos les quedó claro. El objetivo de todo lo que dije ahora es para mostrarnos que el Espíritu Santo es una persona. Y esa persona quiere interactuar con cada uno de nosotros, con el objetivo claro de revelarnos a Cristo, mostrar nuestro pecado, ponernos en comunicación con Él, manifestarnos las obras de Dios y manifestar en nosotros la seguridad que tenemos de la salvación. Y entonces, porque el Espíritu de Dios, recuerden, allá Romanos 8, creo que 8:26, el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Y nosotros necesitamos esa certificación interior del Espíritu. No nos podemos vivir de la experiencia, aunque el pastor me diga, bueno, hermano, usted ya es salvo. Porque haga la oración de fe y es salvo. Bacana. Yo puedo hacer 30 oraciones de fe, que si las repetí como un lorito y no las experimenté, no tiene ningún objetivo. No estoy diciendo que está mal hacer la oración de fe, que quede claro. Lo que estoy diciendo es que pensar que por una repetición yo tengo el beneficio espiritual. Es como ocurre con la Iglesia Católica, 6 Ave María y 4 Padre Nuestro, y tus pecados van a ser perdonados. Yo lo repito así, siempre. Muy bien. Y ahora vamos a ver al Espíritu Santo. Perdón, Ignacio, la última pregunta, el Espíritu Santo no está entrando y saliendo de nuestras vidas, pero sí está teniendo más o menos dominio, depende de cuánto lo dejemos actuar en nosotros. Perfecto, así es. Así es. Después que transitemos el libro de los Hechos, vamos a ir viendo eso, y después vamos a tener que
el jugar, no todo lo que estamos acá en la clase. Llega un momento de jugarse, ¿qué va a hacer? Siempre fueron clases que tenía que aprender. Bueno, ahora te va a tener que jugar, ¿a qué? A que estés dispuesto a experimentar. Es decir, eso que vos decís, que el espíritu está más o menos manifestándose en nuestra vida. Depende de quién. Ignacio, Ignacio, quería agregar. ese dominio, ¿a qué hace referencia? Que dijo ¿Cómo? Elba. ¿Cómo? Ese dominio hace referencia. Ahora se cortó, repetir. ¿Cómo? Ese dominio que Elba está haciendo referencia, ¿a qué hace alusión? A la llenura del Espíritu Santo que hay en tu vida. O vos podés estar más lleno, medio lleno, al tope, un poquito más, un poquito menos. Y entonces, de acuerdo a lo que vos dejés, te lo adelanto, después lo vamos a analizar en forma doctrinal. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a analizarlo con los textos, con la idea. Pero eso significa que no en todos nosotros y no siempre se manifiesta el Espíritu Santo. ¿Entendemos? Te doy un ejemplo claro bíblico. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro en Pentecostés predicó ese día, convirtieron ¿cuánto? 3.000. Al otro día, 5.000. Lleno del Espíritu Santo. Pasaron 4 o 5 años cuando se encuentra con Pablo en Jerusalén. ¿Qué hacía Pedro? No se juntaba con los creyentes gentiles. ¿Qué pasó? ¿Era el mismo Pedro? Sí. ¿Pero qué pasó? Había bajado, podemos decir, su comunión con el Espíritu Santo y se había dejado influenciar por los judíos. Y entonces un hombre que había hecho una gran manifestación, en ese momento no lo estaba haciendo. ¿Entendemos? Por eso, la manifestación del Espíritu Santo siempre va a depender de mi relación profunda que yo tenga con Cristo, con Dios y a través del Espíritu Santo con el Señor. ¿Entendemos? No, eso perfecto. Sí, entendí. Lo que no entendí cuando dijo el dominio del Espíritu Santo sobre nosotros. Claro, el dominio. Ahora sí lo entiendo como comunión, pero no lo entendía como con la palabra dominio. Claro, vos pensás que dominio viene con un látigo. Dale, portate. Es así. Aunque a veces tendría ganas, ¿no? El espíritu de... Sería más fácil. Claro, sería más fácil. Claro, una sería más fácil. Y otra, no es así, Dios no obra, porque Dios no va a obrar nunca así. Dios no obra en contra de nosotros. Porque si no, no es una acción de amor. Y la nuestra no es una acción de amor. Claro. Nuestra acción de entrega tiene que ser una acción de profundo amor, confianza, sometimiento a Él. Y no una obligación. Como siempre digo, si uno va a hablar, a orar por obligación, leer por obligación, ir a la iglesia por obligación, saludar al hermanito por obligación, bueno, porque eso no tiene valor. Tenés que analizar la raíz, ¿por qué no tenés esa motivación afectiva? Bueno, no sigamos porque nos perdemos, ya pasaron, nos quedan 20 Yo minutos. quería agregar una cosa, Ignacio, Dale. y es una sugerencia nomás con respecto a esto del Espíritu Santo como persona. Seguramente ya la vieron, hay una película que se llama La Cabaña, que muestra muy clarito a las 3 personas del Espíritu como personas, y se entiende muy bien. Sí, una película muy famosa, así que véanla. Siempre que miren, consejo, que miren cualquier película, la miran sentado en la silla del crítico de cine. Es decir, no se crean todo lo que dice la película, ¿no? Mírenlo y analícenlo y sométanlo a la palabra. Algunas películas que son bien, que dicen las cosas bien, y otras que no, que tienen alguna idea. ¿Viste? Bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo. El Señor les dice a los apóstoles que se queden en Jerusalén, hasta que seáis investidos, dice, del poder de lo alto. Vamos a leerlo en Lucas, capítulo 24, 49. Lucas 24, 49. ¿Cómo dice? Dice así la palabra. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y acá hay
una muestra, una manifestación de Jesús. Dice, bueno, yo voy a ser crucificado, voy a morir. Ahí creo que ya en 24 ya había resucitado. Dice, bueno, ahora yo me voy a ir, pero quédense en Jerusalén hasta que experimentéis algo distinto, lo que decía ya San Juan. Vamos ahora a los Hechos capítulo 1. Les voy a decir que estos textos, repásenlo, chicos. Miren, esto lo tenemos que repasar. Si esto no estamos dispuestos a leerlo, a escucharlo una semana, a leerlo. Miren, estamos yendo por el eje central. Si este eje central nosotros lo entendemos, lo profundizamos, lo internalizamos, nos va a ayudar muchísimo a nosotros en nuestra vida como cristianos. Hechos 1:4. Dice, capítulo 1, verso 4. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén. Es decir, el capítulo habla, la primera versículo del capítulo 1 habla Jesús en la tierra, ¿no? En los últimos días, antes de ascender a los cielos. Sino que esperasen la promesa del Señor, el cual oísteis y dijo de mí, quedaos en Jerusalén, lo que trae de 24, ¿no? Lucas 24, quedaos en Jerusalén hasta que fueseis investidos con el poder de los santos, de los altos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis sumergidos en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y acá yo reemplacé, ustedes cada vez que vean la palabra bautizo, táchenla y pongan sumergido. ¿Qué significa eso? Porque a veces nosotros leemos la palabra bautizo y le damos esa connotación que viene de no sé dónde, del ritual. Y no significa eso. Significa que, leámoslo de vuelta, porque Juan ciertamente os sumergió con agua, un ritual, de los judíos que todavía lo practican. En muchas sinagogas judías, las cuales yo tuve que hacer unos arreglos, ahí había un bautisterio. Yo le puse toda la baranda al bautisterio. Lo que nosotros que hacemos. Pero le pregunté, ¿qué era esto? Dice, es un rito de purificación. ¿Cómo hacía San Juan el Bautista? Que iban al Jordán al rito. Pero no. Mas vosotros no van a experimentarlo. Seréis bautizados, van a ser sumergidos con el Espíritu Santo dentro de muy poco. Y entonces allí es donde se juntan todos los hermanos y vivían juntos ahí en ese aposento alto, 120, sería un lugar grande, sin lugar a dudas. Hacían todas las cosas comunes, comían, estaban ahí velando y esperando. ¿Cuántos días? Jesús, más o menos 40 días después de su crucifixión, resucita y va al cielo. 50 días después de la Pascua, se celebraba la fiesta de las gavillas o la fiesta de Pentecostés. Pentecostés tampoco es otro nombre que nosotros le tenemos que dar trascendencia como un nombre específico. Sino Pentecostés significa fiesta de la final de la cosecha, cuando se cosechaba el trigo. Entonces, la costumbre de la nación de Israel, las primeras cosas que se cosechaban, las llevaban como ofrenda al templo. En esta celebración que se había transformado después que volvieron de la transmigración de Babilonia, 400 años atrás, donde comenzaron a través de un movimiento monoteísta que hubo dentro del judaísmo, comenzaron a celebrar estas fechas de celebración anual, que eran 7 fechas, de las cuales 3 eran las más importantes. Una era la Pascua, otra era esta Pentecostés y la otra era la fiesta de la Pascua. Muy bien. En Pentecostés significaba, y se juntaban en Pentecostés los judíos que estaban desparramados, lo que se llama la diáspora. Y entonces venían una vez al año, a traer las ofrendas al templo. Pentecostés era cuando se traían las ofrendas. Por eso lo que habían juntado durante el año, lo que tenían cosecha, lo que tenían animales, lo que tenían negocio, lo que eran comerciantes, lo que tenían industria, de lo que el Señor les prosperaba, traían su ofrenda al templo.
Y entonces, vamos a hacer unas aclaraciones, muchos de los que viajaban no se iban a venir con la vaca arriba al barco. Porque imagínense, una vaquita, lo que les costaba el pasaje acá arriba al barco era 10 veces lo que salía un pasaje ahora. Porque era un bote que no traía más de 30, 40. Entonces, no traían la plata. Cuando llegaban ahí, en las inmediaciones del templo, compraban el animal, o compraban lo que transformaban ese dinero en una ofrenda material y la llevaban al templo. Y allí que Jesús, cuando los judíos comerciantes, que nunca perdieron esa costumbre, no, hacían negocios. Si la vaca valía a 2-3 kilómetros valía 100, pues si la compraban en el templo valía 15, valía 150. Entonces, en ese sentido, ¿no? Buenos negociantes. Por supuesto, como pasa en la actualidad. Se mantiene, esa tradición se mantiene. Pero no se mantiene solamente entre los judíos, entre los italianos, entre los americanos, entre todos. Así que nos enojamos nosotros los santos. Nada distinto de Avenida Pueyrredón. A los muchachos, porque se van a los coreanos, otro tanto. Bueno, volviendo a lo que decía. Entonces, ese día en Jerusalén había personas, por lo menos lo que cita ahí el capítulo 2, gente por lo menos de 14 nacionalidades, es decir, de 14 países o regiones que venían. Por supuesto, cada una tenía su idioma particular. Aparte de que si hablaba, vieron, hoy hay un idioma internacional que es el inglés. Usted va a cualquier parte del mundo y más o menos se chapucea un poquito de inglés, así está en la India, en la China o en Japón, más o menos se va a poder hacer entender. En ese momento era el griego, que era el idioma universal, que lo había establecido Alejandro Magno cuando hizo su colonización. Y después estaban el hebreo, el arameo, el latín, que hablaban los romanos, una mezcla de idiomas que había ahí en Jerusalén. Cada uno hablaba lo que podía. Muy bien. ¿Qué pasa ese día en Pentecostés? Se quedan allí esperando, pasan 10 días, no pasó mucho tiempo. Esto nos muestra que fue casi inmediato. Pasan 10 días y el día de Pentecostés ocurre un hecho tremendo. Podemos decir tremendo en qué sentido, porque establece y es la apertura de la acción del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y el libro de los Hechos ahora va a tener esa característica. El libro de los Hechos no es la cosa que hicieron el Espíritu Santo, sino, la cosa que hicieron los apóstoles, sino es la acción que hizo el Espíritu Santo en medio y a través de los apóstoles. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles, muchos lo llaman el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y así lo vamos a ver nosotros, desde ese punto de vista lo vamos a ver. Cómo ahora el Espíritu Santo comienza a generar una profunda transformación en la vida de la iglesia. Y así, que cuando ahora, fíjense, se quedaron esperando, llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, y ese día, dice el versículo 1 del capítulo 2, dice, cuando se llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y esto es importante, había unanimidad espiritual. No había ni rebelde, ni chumerío, ni bronca, ni nada. Había unanimidad entre los 120. Todos estaban allá en oración, esperando lo que se le había dicho el Espíritu Santo. Una acotación, nada más. Pedro, ya, eso muestra que no tenía el Espíritu Santo, no estaba lleno del Espíritu Santo. Es el que genera, después leanlo, en el final del capítulo 1, ¿no? En la elección de Matías, ¿no es así? Y entonces, fíjense, ahí muestran cómo fue la elección. ¿Saben cómo fue la elección entre Matías y Justo? ¿Cómo fue? ¿Alguno se acuerda? Bueno, claro, hicieron así, pusieron 2 papelitos en una cosa y sacaron un papelito. Imaginémonos si nosotros en la iglesia las cosas las hacemos así, a suerte y verdad. Ya lo terminamos en cualquier lado. ¿Por qué? Porque el pobre Pedro todavía no tenía la luz espiritual, que era la acción del Espíritu Santo. ¿Entendemos? Y entonces, como dice el verso 26 del capítulo 1, que echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado desde entonces con los 12 apóstoles.
Y entonces uno se piensa, ¿fue realmente Matías un apóstol? Si nunca más se habló nada de él. Evidentemente, en lo personal, yo puedo decir que tengo mis dudas. Cuando hablan del apóstol número 12 que reemplazó a Judas, yo siempre me inclino que fue ¿quién? Fue el mismo Pablo, ¿no? Que lo eligió Jesús, ¿no? Otros dicen que no, yo no voy a discutir eso porque es cuestión de opinión y no de doctrina fundamental. Muy bien, dice que estaban allí todos unánimes y de repente vino del cielo 3 elementos. Primeramente un gran trueno, segundo un viento muy fuerte y tercero unas lengüitas como de fuego, ¿no? Que se puso en cada uno. Bueno, el trueno era un elemento para llamar la atención, para que todo el pueblo se conmoviera. ¿Vieron esos truenos que a veces estamos y nos hacen saltar de la cama? Bueno, más o menos una cosa así. Toda la ciudad se conmovió y aparentemente este trueno tuvo como epicentro el lugar donde ellos estaban reunidos. Como que ahí pasó el centro del ruido. Por eso todos se juntaron alrededor del aposento alto. Yo estoy describiendo para que nosotros nos hagamos una idea clara de que como se produce ese gran trueno, hay un viento, un neuma. ¿No? Recuerden que espíritu se traduce en todo el Nuevo Testamento con la palabra neuma. Si quieres sacar, cada vez que lean la palabra espíritu ponen neuma, cada vez que vean la palabra viento ponen neuma, cada vez que escuchan aliento ponen neuma, en la misma palabra. Hablando que el espíritu es el aliento de Dios. El soplo vital, podemos decir, de Dios. En ese sentido, los griegos lo entendían, que era como ese viento que hinchó toda la casa, así que llenó toda la casa. Entonces, toda la casa fue llena de la manifestación visible del Espíritu Santo. Muy bien. Y entonces dice que ahora hubo, fíjense, una auditiva, una sensorial, de los sentidos, que fue el viento, lo pone la mano y siente el viento, y por último una visual. ¿Cuál fue? ¿No? El verso 3, y desaparecieron lenguas repartidas, acá como de fuego, no era eso, era algo, una iluminación, algo pasó, y lo miraron un segundo y pasó, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el verso 4, quizás es el texto más interesante para que nosotros ahora podamos entender qué fue lo que pasó. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Y acá entonces habla la palabra que fuiste lleno del Espíritu Santo. Así que el Espíritu colmó tu vida. Colmó la vida de esos 20. Y esa llenura espiritual, podemos decir, generó en ellos ahora manifestaciones de los dones. Cambiemos don por la palabra regalo, que es lo mismo. Porque a veces nos ponemos don y nosotros le damos una connotación, ¿cómo le podemos decir? Una connotación más religiosa. Pero si le ponemos la palabra regalo, nos vamos a entender más de la acción que hace el Espíritu. Y entonces el Espíritu les regala, ¿acá qué cosa? La glosalia. ¿No? ¿Y qué es la famosa glosalia? No nos vamos a meter hoy en eso, después si querés nos metemos, yo no tengo problema, la tengo bastante clara en eso, pero ¿qué pasa? Pero nos quedan solamente 6-7 minutos nada más, vamos a detenernos aquí. Lean y el domingo que viene nos metemos con esto. ¿Pero qué cosa? A veces pienso qué importante que eran esas revelaciones colectivas, ¿no? Para la iglesia de Cristo en ese momento también. Porque nosotros, como muchas veces decimos, ahora conocemos toda la Biblia, o sea, la tenemos en las manos, pero era algo que se estaba fundando, digamos. Y se necesitaba una demostración que yo a veces me pregunto si con todo esto que hoy estamos viviendo,
el Señor no va a tener que, después de que algo de esto pase, hacer otra vez con nosotros, ¿no? Porque noto que en estos tiempos esa cuestión de unidad, de convivir, de estar entre los hermanos, que el Señor también muchas veces se quiere manifestar colectivamente para llevar adelante sus propósitos, y lo estamos perdiendo a veces con este aislamiento, ¿no? Sí, En el año 2006, cuando entré al seminario y empezaba todo el tema de la computación, un pastor anciano me dijo, con eso nuevo, me dijo, nena, con todo eso nuevo que está saliendo, esto va a enfriar a los creyentes, me dijo. ¿Por qué? Le preguntaba yo, y dice, porque un día van a estar viendo la reunión desde su casa y no van a necesitar ni mirar la cara al hermano. Yo ya. digo, era medio profético lo que él anunciaba, ¿no? Que eso sea profético desde un punto de vista, pero en la iglesia no ocurre eso. En la iglesia tenemos, si no estamos juntos, algo no funciona. Sí. Entonces, después vamos a ver, por eso la iglesia permanece. Estoy de acuerdo con vos que era necesario estas manifestaciones súper o ultra sensoriales. Sí. Y digo, uso la palabra sensorial con toda la fuerza que tiene, que se tenía que mostrar con hechos, porque no estaba la palabra escrita. A nosotros no nos hace falta. Claro. Lo que hace falta es la entrega. Son dos cosas distintas. Que nosotros queremos tener lo sensorial, pero no queremos tener la entrega, que es lo que pasa en la época actual. Por eso no hay un espíritu de revelación. Porque el espíritu no se puede revelar si ahí estamos pecados. Entonces, pasa allí en ese lugar que ahora dos cosas distintas. Primeramente, que son sumergidos en el Espíritu Santo. La primera acción. Lo otro no es fundamental, los que hablaron en otras lenguas. Y acá hago claro. ¿Se acuerdan que yo hice la semana pasada, cuando hablamos de Juan 14, creo que 26 o 15, Juan 14, 16, ¿no? Y que voy a nombrar otro consolador, allí la palabra otro, había dos palabras griegas básicamente, una era alos o alios, que significa un otro específico, y el otro heteros, que era el otro cualquiera. Igual era. Claro, el ayos era igual, por eso dice otro consolador, igual que yo. En cambio, acá no usa esa palabra, otras lenguas, es decir, otra lengua, como hablando de una lengua especial, sino dice cualquier lengua, el otro de otras lenguas, de otras cualquiera, que era lo que pasó allí. Porque recuerden, había 14 nacionalidades distintas, ¿y qué pasa? Y cada uno, dice el texto, es tan claro que a veces yo no entiendo, porque a veces la gente no entiende. Cada uno, dice, le escuchaba hablar en su propia lengua. Si que era inglés, escuchaba en inglés. Que era francés, escuchaba en francés. Aunque Pedro hablaba en arameo. Ese es el verdadero milagro del don de lengua. Dejamos ahí, después nos metemos la clase que viene en las otras manifestaciones. Pero lo que yo quiero hacer énfasis en esta mañana, y con esto terminamos, que ese día fueron todos sumergidos en el Espíritu Santo. Primeramente, para arraigar la nueva vida de salvación, la vida de generación, una profunda conciencia cristiana, una profunda identificación con el Espíritu Santo, lo que nos pasa a nosotros cuando nos convertimos. A los pocos días que nos convertimos, nosotros comenzamos a sentir cosas distintas. Y eso le ha pasado a infinidad de creyentes. Y entre esas cosas distintas comenzamos que el Espíritu nos comienza a hablar, sobre todo, como dijo, creo que fue Nico, sobre el pecado. O sea, a partir de así, tuvieron profunda convicción de pecado en ese lugar. Pero también esa llenura del Espíritu Santo generó una transformación. Entonces, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, no significa una acción para que yo hable cosas grandiosas, sino habla de la acción del Espíritu dentro mío para que yo me dé plenamente conciencia de mi estado. Entonces, si uno va suponiendo, daba un gran revelador de la doctrina, fue Pablo, en los Romanos capítulo 6, versículo 13 en adelante, dice, ahí asimila al bautismo, ¿qué cosa? A la muerte y la resurrección.
Y entonces el bautismo del Espíritu Santo significa que nosotros vamos a tener plena conciencia de nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección a una nueva vida. Y entonces después van a aparecer los regalos del Espíritu Santo, el don de lengua, el don de sanidades, que son los dones wow, o los otros dones, los verdaderos, el don de servicio, el don de entrega, los otros dones que son a veces más importantes que eso. Nosotros nos quedamos con esos dones como si Dios se manifestara solamente allí, pero está el don de servicio, que es el don de sacrificial, aquellos que están puestos, que tienen que ver con el diaconado, que son los dones que más se sufren, ¿no? Porque muchos hermanos hacen montones de entrega al Señor y después van y lo critican. Pero bueno, hay que sufrir a veces que será así. Son dones de Dios. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, dice, la iglesia ahora va a ser sumergida en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque necesitaba esa acción para hacer lo que iba a hacer. Si ustedes quieren, lean la predicación de Pedro. Pero no la lean como un hecho más, leanlo como un... Y acá está Marco escuchando, no, como una acción de hermenéutica. Es decir, como Pedro, que era un pescador. Imagínate lo que era Pedro, pescador, qué sé yo, como diciendo el albañil del barrio. No menosprecio los albañiles, Adrián. Sino, me refiero que a la capacidad, a veces, no fueron a una gran universidad, no fueron a nada, pero tienen los rudimentos. Entonces una persona a veces con poco conocimiento intelectual va a tener una predicación de transformación. Cuando ustedes leen lo que dice allí, y esa revelación, cuando dice ahí en Jesús, hablando de Jesús, a este entregado por determinado consejo de Dios. No, Jesús no murió porque los romanos lo quisieron matar o porque Judas lo quiso entregar. Jesús muere porque Dios ya lo había establecido. Entonces, ahí vemos un hombre que había sido sumergido en el Espíritu Santo. Pero también había sido sumergido toda la iglesia de Jerusalén. Por eso Jesús, en el verso anterior, que no lo tomé, y vosotros me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces, el bautismo del Espíritu Santo que experimentó la iglesia en Pentecostés es el bautismo que experimenta la iglesia en todo el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia va a destruir al Imperio Romano. Solamente con el poder de la palabra y de la obra de Cristo. Porque se va a meter dentro de esa estructura totalmente idólatra y pecaminosa para rescatar de allí una nación. Y en un término, podemos decir, de 40 a 50 años ya el Evangelio había llegado a casi todos los confines del Imperio Romano. Esto no fue una acción de los hombres. Esto fue una acción deliberada del Espíritu Santo, que los hombres fueron sumergidos en la obra bendita del Espíritu Santo para transformación de la humanidad. Vamos a ver después las acciones. Pero que esto no quede como idea. Si nosotros deseamos experimentar una transformación, nos tenemos que dejar sumergir en la acción del Espíritu, para que el Espíritu en plena libertad se pueda manifestar en nosotros. No depende del Espíritu. Depende de nosotros, que estemos dispuestos a dejarnos sumergir en su obra. Oremos por esto, para que el Señor primeramente nos dé la luz espiritual, la conciencia, el entendimiento, y luego sí, cuando hemos comprendido los hechos, entreguémonos voluntariamente y el Espíritu obrará en cada uno de nosotros. Bien, chicos, que el Señor nos bendiga. Me pasé la hora, perdónenme. Miren, el domingo que viene se pone mejor todavía. Sí. Bueno. Ignacio, vos dijiste el capítulo de Juan, el 13, para leer, y bueno, por supuesto esto de los hechos. No. ¿Qué nos, Si quieren leer, siempre lean del 13 al 18 de Juan para leer con modificación. Para la clase que viene, lean estos. Perfecto. 1 y 2, léanlo. Perfecto.
Pero no lean una vez, lean dos, tres veces. Digo. Por supuesto, por supuesto. Y Adrián te está preguntando algo. Adrián, En el chat te preguntó algo. a ver, ni lo leí, a ver, yo como no sé. A ver, te lo digo. Cuando aceptamos a Jesús, recibimos el Espíritu Santo. ¿El bautismo del Espíritu Santo es otro evento o es el mismo? Eso pregunta Adrián. Es ese. Lo que pasa es que nosotros tenemos la costumbre pentecostal, que cuando vos te bautizás en el Espíritu Santo, lo tomas como una segunda experiencia y en ese momento hablas en lengua. No nos metamos en ese baile ahora porque no nos va a dar, pero es el mismo momento. Cuando vos crees en Cristo, por eso el Espíritu comienza a manifestarse. Si vos no estás. Lo que pasa es que en algunos es una gran manifestación, en otros menos, de acuerdo a nuestro estado espiritual, a nuestra entrega, y ahí intervenimos mucho más nosotros para que el Espíritu se manifieste que el Espíritu que se quiere manifestar. Chicos, que el Señor les bendiga mucho. Perdón, una cosita por eso. Creo que la mayor manifestación del Espíritu Santo es revelarnos que estamos en pecado y que el único camino al Padre es el camino expiatorio de Cristo en la cruz. Ni lo dudé, Leo. Es lo que leímos ya en San Juan 16. Fíjense, ahí están todas las salas. Nos pasamos 5 minutos, nos van a matar a todos. Así que conectemos ahora con la reunión y que el Señor nos bendiga. Nos vemos el domingo que viene. Bueno, un abrazo. Chao, hasta luego, buen día. Gracias, hermanos, a todos. Chao. Chao. Chao, chao. Chao.